Muy buen día a todos ustedes. Les damos la más cordial bienvenida. Este es su servidor Jorge Luna desde Estados Unidos y Claudia Castro desde Argentina. Este es el resumen semanal de noticias migratorias en Estados Unidos del 24 al 30 de mayo de 2026. Inmigrantes detenidos por ICE en huelga de hambre en Nueva Jersey podrían ser alimentados a la fuerza. Frente a la huelga de hambre declarada por los inmigrantes detenidos por ICE en el centro de Lake Hall en Newark, New Jersey, Tom Homan, responsable de la política fronteriza de la Casa Blanca, advirtió que, en caso de ser necesario, esas personas podrían ser alimentadas por la fuerza. Durante una entrevista concedida a cadena de televisión Fox News, afirmó que, por ninguna circunstancia, las agencias federales renunciarán a la orden del presidente de continuar adelante con la estrategia de deportar del territorio estadounidense a la mayor cantidad de extranjeros carentes de estatus legal detenidos. Llevo haciendo esto desde 1984. Las huelgas de hambre nunca funcionan. No vamos a cambiar lo que hacemos porque alguien se declare en huelga de hambre. Y de hecho, si la situación empeora lo suficiente y los presos sienten que se están poniendo en grave peligro, para su salud, entonces obtendremos una orden judicial y los alimentaremos a la fuerza, enfatizó. Homan incluso calificó como falsas las denuncias surgidas de algunos abogados y familiares de inmigrantes privados de su libertad con respecto al presunto mal estado en el que se encuentran las instalaciones del centro de detención de Newark. Homicidios de inmigrantes bajo custodia de ICE alcanzan niveles históricos, revela investigación. Una investigación de la agencia de noticias Prensa Asociada reveló un incremento sin precedentes en el número de suicidios de inmigrantes detenidos por ICE durante el segundo mandato del presidente Donald Trump, encendiendo nuevas alarmas sobre las condiciones de detención y el acceso a atención de salud mental en Estados Unidos. De acuerdo con el reportaje, al menos 10 detenidos se han suicidado desde enero del 2025, una cifra que supera ampliamente los registros históricos de la agencia. Desde octubre pasado, 7 muertes ya fueron calificadas oficialmente como suicidio, convirtiéndose en el año más letal del sistema de detención migratorio de ICE. La investigación sostiene que el aumento de suicidios ocurre mientras la administración Trump endurece su política migratoria y acelera la deportación masiva. Actualmente, la población detenida por ICE ronda en alrededor de personas, un incremento cercano al 50% con respecto al inicio de su mandato. Expertos consultados por dicha agencia de noticias consideran que el incremento acelerado de la población migrante detenida ha dejado al descubierto graves deficiencias dentro del sistema. Según el análisis, varios centros ignoraron señales evidentes de crisis emocional, retrasaron tratamientos psicológicos y dejaron sin vigilancia adecuada a personas consideradas en riesgo. La mayoría de los fallecidos eran hombres latinos de entre 19 y 45 años, provenientes de México, Colombia, Nicaragua y otros países del continente. 7 de ellos no tenían antecedentes por delitos violentos en Estados Unidos. La agencia de noticias también documentó otros casos donde los detenidos permanecieron aislados, incomunicados o sin acceso a atención en su idioma. La investigación también puso bajo presión a empresas privadas de detención, de centros de detención como Core Civic y Geo Group, responsables de operar varios centros a nivel nacional donde han ocurrido estas muertes. Los inspectores de ICE encontraron múltiples violaciones a las normas internas, incluyendo herramientas peligrosas sin asegurar, falta de monitoreo y fallas en prevención de autolesiones. Laura Biss, subsecretaria interina de Seguridad Nacional, aseguró que los suicidios continúan siendo muy, pero muy raros y incluso los detenidos reciben atención médica
y atención psicológica adecuada a las reglas. Tribunal protege a inmigrantes víctimas de abuso frente a arrestos y deportaciones. Un juez federal de California bloqueó temporalmente una política de la administración Trump que permitía detener y deportar a inmigrantes víctimas de violencia doméstica, trata de personas y otros delitos graves, incluso cuando tenían solicitudes migratorias pendientes. La decisión fue emitida por el Tribunal del Distrito Central de California en la demanda colectiva Centro de Inmigración para Mujeres y Niños versus Mushim, presentada por organizaciones como el Centro para los Derechos Humanos y el Derecho Constitucional, Public Council, la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes Los Ángeles, Chirla, y la Raza Centro Legal. De acuerdo con el fallo, el Departamento de Seguridad Nacional, DHS, deberá restablecer de forma provisional las protecciones migratorias para solicitantes de visas UT y amparos bajo la Ley de Violencia contra la Mujer VAWA, mientras avanza el litigio. La resolución también ordena permitir el regreso a Estados Unidos de 3 inmigrantes que habían sido deportados pese a contar con procesos migratorios activos. Las organizaciones denunciaron que las nuevas políticas eliminaban protecciones históricas diseñadas por el Congreso para incentivar que las víctimas denunciaran delitos sin temor a ser expulsadas del país. El fallo representa un revés para la estrategia migratoria impulsada durante el segundo mandato de Trump, marcada por el endurecimiento de detenciones y deportaciones. La decisión judicial tiene alcance nacional y protege temporalmente a miles de inmigrantes con solicitudes pendientes ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, UCSIS. El gobierno de Trump planea frenar trámites migratorios y aduaneros en aeropuertos en ciudades santuario. La administración Trump analiza una medida de transformar el tráfico aéreo internacional en Estados Unidos y generar fuertes repercusiones económicas en ciudades gobernadas por demócratas. El secretario de Seguridad Nacional, Mark Wayne Mullin, confirmó que el gobierno estudia suspender el procesamiento aduanero en aeropuertos ubicados en las llamadas ciudades santuario, jurisdicciones que limitan su cooperación con autoridades federales de inmigración. Durante una entrevista en la cadena Fox News, Mullin señaló que funcionarios de la Casa Blanca ya discuten posibles escenarios, aunque declaró que todavía no existe una decisión definitiva. Según explicó, la propuesta contempla retirar a personal de aduanas y de la migra en ciertos aeropuertos internacionales, lo que en la práctica podría afectar el ingreso de viajeros extranjeros y el movimiento de carga en general. No debemos estar procesando vuelos internacionales hacia ciudades que, según dijo, obstaculizan la aplicación de la ley migratoria. La medida pondría bajo presión a ciudades como Los Ángeles, Nueva York, Chicago, San Francisco, Seattle, Boston y Miami, entre algunas otras más, estas incluidas por el Departamento de Justicia en una lista de jurisdicciones santuario con algunos de los aeropuertos más transitados del país. El posible endurecimiento migratorio ha provocado alarma entre las aerolíneas, hoteles y empresas vinculadas al turismo, especialmente a pocos días del arranque de la Copa Mundial de Fútbol 2026. Torneo para el que se espera la llegada de millones de visitantes internacionales. La US Travel Association advirtió que una medida de este tipo tendría consecuencias devastadoras para la economía turística y para las comunidades que dependen del gasto de visitantes extranjeros. Tan solo los 3 principales aeropuertos en el área de Nueva York recibieron más de 50 millones de pasajeros internacionales el año pasado. Por su parte, la administración Trump ya había intentado durante su primer mandato retirar fondos federales a ciudades santuario, pero varias cortes federales bloquearon ese esfuerzo. Hasta ahora está claro que el respaldo legal tendría una eventual suspensión de operación migratoria y aduanera en aeropuertos, como ya lo dijimos anteriormente, claves para la economía turística y la economía nacional.
ICE investigará a los abogados de inmigrantes al señalar fraudes en casos de asilo. Durante los más de 500 cambios administrativos en procesos legales de inmigración, abogados migratorios habían reconocido que el gobierno del presidente Trump les dejaba pocas o nulas opciones para defender a sus clientes. Ahora, incluso los abogados podrían enfrentar una investigación. Lo anterior, luego de que Seguridad Nacional DHS emitiera una directiva que instruye a ICE a tomar medidas adicionales contra los casos que sospechen sean fraudulentos. La directiva instruye desarrollar políticas antifraudes sobre el artículo 1324D del título 8 del Código de los Estados Unidos, la cual aborda la petición de asilo y contempla sanciones por fraude en estos procesos. El asesor jurídico general de DHS, James Percival, argumentó que durante varios años millones de inmigrantes indocumentados han cometido fraude con peticiones de asilo. Las solicitudes de protección, como el asilo, están diseñadas para cubrir circunstancias únicas y específicas, pero es práctica común que los abogados de inmigración que representan inmigrantes indocumentados afirmen que prácticamente todos ellos serán perseguidos o torturados en país de origen, indicó Percival. Ahora, gracias a esta directiva, los abogados del ICE tienen mayor autoridad para hacer cumplir la ley y detener el abuso de nuestro sistema de asilo por parte de inmigrantes indocumentados y abogados. La nueva directiva sigue el memorándum del presidente Trump del 22 de marzo del 2025, Prevención de abusos del sistema jurídico y del Tribunal Federal, donde hace referencia al presuntos abusos de abogados migratorios. La administración Trump también enfrenta complicaciones en su intento de bloquear las peticiones de asilo, ya que a finales de abril la Corte de Apelaciones para el Distrito de Washington, D.C. calificó como ilegal la orden ejecutiva del presidente Trump para impedir que inmigrantes solicitaran asilo en la frontera, además de deportarlos en forma expedita. Caminata del Sendero Migrante para honrar a inmigrantes fallecidos en la frontera de México y Estados Unidos. Con cruces blancas en las manos, cantos y momentos de silencio, decenas de activistas voluntarios y defensores de los derechos humanos iniciaron en Arizona la edición número 23 de la Caminata del Sendero Migrante, una travesía de 120 kilómetros que busca recordar a los miles de inmigrantes que han perdido la vida al intentar cruzar el desierto de Sonora hacia Estados Unidos. La movilización comenzó en la iglesia presbiteriana Southside en Tucson, Arizona, donde los participantes de diferentes estados de la Unión Americana se reunieron para rendir homenaje a las víctimas de una de las rutas migratorias más peligrosas de Norteamérica. Los organizadores estiman que más de 8,000 migrantes han fallecido desde finales de la década del 90 en distintos puntos de la frontera entre México y Estados Unidos. Según grupos humanitarios, más de la mitad de esas muertes ocurrieron en el desierto de Arizona, donde las temperaturas extremas y la falta de agua convierten el cruce en un riesgo mortal. La Organización Internacional para las Migraciones ha reportado que al menos 131 inmigrantes han desaparecido este año en rutas fronterizas en la región. Como ejemplo reciente de los riesgos que enfrentan los inmigrantes, activistas recordaron el hallazgo de 7 personas muertas cerca de un patio ferroviario de Union Pacific en Laredo, Texas. 6 cuerpos fueron encontrados dentro de un vagón de carga y otro más cerca de las vías del mismo ferrocarril. Falsos agentes del ICE desatan terror y violencia contra inmigrantes. El endurecimiento de la política migratoria del presidente Donald Trump ha abierto un nuevo frente de miedo entre comunidades migrantes en Estados Unidos. El aumento de personas que se hacen pasar por agentes del ICE para cometer robos, agresiones e incluso abusos sexuales. Una extensa investigación publicada por NBC News documentó un crecimiento alarmante de esos casos durante el 2025 en medio de las redadas migratorias masivas impulsadas por la administración republicana.
Según el reporte, al menos 31 incidentes relacionados con falsos agentes migratorios fueron registrados solo este año, una cifra muy superior al promedio anual de la última década. La mayoría de los casos involucran individuos que aseguran pertenecer al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE, aprovechándose del temor que existe entre inmigrantes indocumentados. La investigación encontró que el 84% de los casos documentados en 2025 involucraron personas que afirmaban ser agentes del ICE. Otros dijeron pertenecer a la patrulla fronteriza o al Departamento de Seguridad Nacional. Además del incremento de casos, expertos alertan sobre un patrón más agresivo. Entre el 2014 y 2024, alrededor del 23% de los incidentes incluía violencia física. En 2025, la cifra subió al 38%. Los expedientes revisados por el medio hispano incluyen denuncias por robo armado, secuestro, agresiones sexuales y amenazas contra trabajadores inmigrantes. La investigación también revela que muchos inmigrantes prefieren guardar silencio por miedo a represalias o deportaciones. Algunos testigos se niegan incluso a colaborar con la policía. Mientras tanto, algunas ciudades y estados han intentado regular las operaciones migratorias exigiendo que los agentes se identifiquen claramente. En Filadelfia ya se aprobaron medidas para restringir el uso de máscara y vehículos sin distintivo durante operativos. Sin embargo, expertos consideran que el problema seguirá creciendo mientras que el miedo migratorio continúe dominando la vida cotidiana de miles de familias. Ahora cualquiera puede gritar ICE y provocar pánico, resumió uno de los inmigrantes entrevistados. Este fue el resumen semanal de noticias migratorias en Estados Unidos del 24 al 30 de mayo de 2026.